Por allá en los siglos XVI y XVII, Europa era un campo de batalla. Pero no solo de ejércitos, sino también de ideas. Hoy vamos a meternos de lleno en una época de persecución religiosa súper intensa. Una época en la que la fe de una persona podía literalmente costarle la vida. Imaginen la escena. Estas fueron las últimas palabras de Hugh Latimer. Las dijo justo antes de que él y Nicholas Ridley fueran quemados en la hoguera. ¿Qué palabras, no? Encierran toda la convicción y el sacrificio de una era. Y bueno, dejan clarísimo el precio que se ha pagado por pensar diferente. Pero, a ver, la ejecución de Latimer no fue algo aislado para nada. Fue más bien la chispa que encendió un incendio mucho, mucho más grande. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se prendió este fuego que se llevó a tanta gente? Para entenderlo, tenemos que ponerle cara a la tragedia. Porque más allá de los números fríos están las historias humanas, ¿cierto? Las de personas de carne y hueso que tuvieron que tomar decisiones imposibles. Empecemos por conocer a algunos. Miren esto. El crimen de William Tyndale fue, en realidad, bastante simple. Él creía que la Biblia debía estar al alcance de todos, no solo del clero. Pero claro, su traducción se vio como un desafío directo al poder de la Iglesia y del Estado. Y ese simple acto de traducir, le costó la vida. Luego tenemos a John Rogers. Su muerte fue un antes y un después. Fue el primero de cientos que murieron durante los 5 años del reinado de María Tudor. O sea, fue el inicio de una campaña sistemática para borrar el protestantismo de Inglaterra. Su ejecución fue, sin duda, una declaración de intenciones. Y la historia de Thomas Cranmer, es un drama psicológico tremendo. Imagínense. Era el arzobispo de Canterbury. Lo presionaron, se quebró y firmó una retractación. Pero al final, en el momento de la verdad, hizo algo increíble. En un acto de desafío total, se arrepintió de esa confesión forzada y metió primero en el fuego la mano con la que había firmado. Impresionante. Pero ojo, que esto no fue solo cosa de Inglaterra. La escala de la persecución en toda Europa fue impactante. El fuego que se encendió en Inglaterra era, en realidad, parte de un incendio que estaba arrasando todo el continente. 284. Pensemos en esa cifra un momento. Ese es el número de ejecuciones confirmadas por herejía y solo en Inglaterra durante los 5 años del reinado de María I. Es un promedio de una ejecución por semana, cada semana. Y si nos vamos a los Países Bajos, el número sube a 1083. 1083 personas ejecutadas por el llamado Tribunal de los Tumultos, aunque la gente lo conocía mejor por su apodo, el Tribunal de la Sangre. Y todo esto en menos de 10 años. Y aquí la cifra es aún más grande, más de 300,000. Pero no son ejecuciones, son refugiados. Son los hugonotes, los protestantes de Francia, que tuvieron que huir de su propia casa. ¿Por qué? Porque el Estado les quitó el derecho a practicar su fe. Su opción era convertirse a la fuerza o irse, y más de 300,000 eligieron el exilio. Como vemos en esta tabla, cada región tenía su estilo. En Inglaterra, el método era el juicio por herejía y la hoguera. En Francia, la cosa iba más por la conversión forzada y el exilio masivo. Y en los Países Bajos, ahí la represión era casi industrial, con juicios súper rápidos y confiscaciones a lo bestia. Ok, pero ¿de dónde salió todo esto? ¿De dónde sacaron los estados estas tácticas de terror? La verdad es que no eran del todo nuevas. Eran, más bien, una evolución, una adaptación de algo que ya existía y que era bastante conocido. Y aquí está la clave de todo. Pongan atención a esto. La herejía se estaba convirtiendo en traición. Ya no era solo un pecado contra Dios, no. Ahora se estaba redefiniendo como un crimen político contra el rey, contra el Estado. Y claro, esta mezcla de herejía y traición fue la justificación perfecta para que los reyes usaran todo su poder contra su propia gente. Miren la conexión, es súper clara. Los métodos de la Inquisición de la Iglesia, ¿los recuerdan? El espectáculo público del auto de fe, la confesión bajo tortura, quitarle las propiedades a la gente, pues todo eso fue adoptado y adaptado por los nuevos estados. La ejecución pública se convirtió en el nuevo auto de fe, y la presión para que te retractaras era la nueva forma de tortura.
Y bueno, este proceso tiene un nombre técnico, la estatalización de la persecución. ¿Qué significa? Pues muy simple, que el poder de castigar a alguien por sus creencias dejó de ser solo cosa de la Iglesia y se convirtió en una herramienta clave del Estado para controlar a la población y asegurar su lealtad. Pero la historia, claro, no acaba con la muerte en la hoguera. La memoria de estas personas, de estos mártires, fue moldeada y, sobre todo, difundida gracias a la tecnología más potente de la época, la imprenta. Y así nació un nuevo género literario, la martirología. Y que no nos engañe el nombre, no eran solo colecciones de historias tristes, para nada. Eran verdaderos manifiestos políticos y teológicos. Su objetivo era clarísimo, crear una identidad de grupo, una comunidad unida por el sufrimiento. Y el libro más famoso de todos fue El libro de los mártires, de John Foxe. Hoy los historiadores lo ven con pinzas. Por un lado, hay que reconocer que Foxe fue súper meticuloso. Usó documentos, testimonios, un trabajo de investigación impresionante para la época. Pero por otro lado, tenía una agenda clarísima. Era propaganda. Editaba las historias y elegía qué contar para que encajara con su narrativa. Pero su impacto fue gigantesco. Pensemos en esto por un segundo. Durante siglos, después de la Biblia, este era el libro más leído en las casas de habla inglesa. El más leído. Este libro construyó una identidad protestante y una historia nacional de resistencia que duró generaciones. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado de este periodo tan brutal? Pues la respuesta es bastante más compleja y paradójica de lo que uno podría pensar. Por un lado, tenemos que el sufrimiento creó identidades de grupos súper fuertes, unió a las comunidades alrededor de sus mártires, de sus héroes. Pero por otro lado, y aquí viene la gran paradoja, fue precisamente esa brutalidad del Estado, ese intento de forzar las creencias, lo que hizo que más adelante la gente empezara a decir, oigan, un momento, ¿la fe no se puede imponer? Y esto nos deja con una pregunta final, una para pensarla bien. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que de una época de intolerancia tan extrema salieran las bases para la libertad religiosa? Que de las cenizas de esas hogueras surgieran los mismos argumentos que usamos hoy para defender la libertad de conciencia. Quizás la respuesta está en esa relación tan complicada entre el poder, la fe y esa necesidad tan humana de poder elegir en qué creer.